Saludos y bendiciones. Libro de Isaías, capítulo 45. Hoy he titulado a esta reflexión, a este estudio bíblico, Instrumento de Dios para salvación. Instrumento de Dios para salvación. En este libro hay varios personajes, varias personas, y cuando digo personajes no estoy hablando de algo ficticio, estoy hablando de alguien real, personas reales, que de algún modo, por supuesto, no eran parte del pueblo de Dios, pero que Dios usó. Hoy vamos a hablar de Ciro, un hombre no judío, pero que Dios tocó y usó por su gracia y soberanía para bendecir al pueblo de Dios. Por eso digo, instrumento de Dios para salvación universal. Dijo alguien, Dios gobierna incluso sobre los que no creen en Él para cumplir su propósito eterno. Yo creo que Dios tiene el control aún de las personas no creyentes. Hay un texto que es muy clásico para mí, siempre está en mi mente y usted lo puede memorizar muy fácil, recordando si el día tiene 24 horas para usted, ¿verdad? Usted se acuerda del Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y traigo a colación este texto porque Dios tiene control de todas las personas en el mundo. Aún de los que no creen en que Él existe, Dios tiene el control. Aún de los que están en rebeldía para con Dios, Dios tiene el control. Dios no es un anciano que se queda como humillado o está ya arrinconado porque no creyeron en Él. No, no, Dios está en su trono. Y esa es una imagen, concepto y práctica que tenemos que recordar, aplicar y mantener siempre para nuestras vidas. Y en virtud de eso, el capítulo 45 tiene mucho sentido al pensar de esta manera. También tengo un cuento que nos ayuda a pensar en la soberanía del Señor, incluso en los que no creen, incluso en los que se ríen del pueblo de Dios. Pues cuenta una vez que una mujer cristiana de escasos recursos estaba orando al Señor y estaba en el cuarto de su casa y su ventana daba hacia la calle y en la oración de ella de rodilla dijo, Señor, sabes, necesito tu provisión de alimento. Envíame un pan, Señor, envíame un pan. Y oraba de esa manera. Unos jóvenes que estaban en la calle escucharon a aquella señora orando y por hacer la gracia y por reírse de ella, compraron un pan y se lo lanzaron por la ventana. El pan cayó sobre la cama y como que la señora se asustó un poco pues, viendo el pan que había entrado por la ventana y los jóvenes riéndose de fuera. Ella se dio cuenta que habían sido estos jóvenes que habían lanzado el pan, pero dijo algo interesantísimo. Gracias a Dios, porque aún a los demonios los usa para proveerle a tus hijos. Y el principio queda muy claro. Cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Es interesante que tú y yo tenemos que tener claro que aún personas que están sobre nosotros, que no conocen de Dios, Dios está sobre ellos y Dios tiene el control sobre ellos. Y estoy hablando de todo tipo de liderazgo, estoy hablando de todo tipo de personas. Dios está sobre toda carne, sobre toda persona. Así que Dios usa a quien Él quiere. Isaías capítulo 45, verso 1 dice, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y para desatar los lomos de los reyes, para abrir delante de él las puertas y las puertas que no se cerrarán. Cuando leemos esto y sabemos, de algún modo estoy compartiendo Ciro, un hombre no judío, pero dice el Señor a su ungido, al que tomé por su mano derecha. Es decir, Dios tomó el control de la vida de este monarca, de este rey, de este hombre. Y hay palabras clave que dice el versículo que usted y yo tenemos que tener claro. Primero dice,
a Jehová dice a su ungido, es decir, Dios está hablando al ungido. ¿Qué es lo que es un ungido? Y en este caso está hablando de Ciro, pero ¿qué es lo que es un ungido bíblicamente hablando, espiritualmente hablando, desde el punto de vista judío, pero también desde el punto de vista cristiano? Un ungido es una persona que está tocado o marcado con el Espíritu de Dios. Para Israel había tres ungidos. En toda la etapa de Israel, tres ungidos. Era ungido el sacerdote, era ungido el profeta y era ungido el rey. Pero en este tiempo, Israel estaba estaba en esclavitud, estaba lejos de su tierra. Y ahora Dios levanta a un ungido. Es decir, Dios toma a una persona y lo declara su ungido. Es decir, una persona con autoridad. ¿Qué aprendemos de esto? Que estemos donde estemos, Dios siempre va a poner a alguien que está en autoridad para bendecir a su pueblo. Dios va a poner a una persona, aun cuando no sea de su pueblo, para bendecir a su pueblo. Y próximamente vamos a escuchar más de eso. Dice también para sujetar. Dice, puse a mi ungido, tomé control de su mano derecha para sujetar naciones delante de él, para abrir puertas. Hay un texto que me encanta, ahorita lo voy a compartir, pero Dios puede abrir puertas. Dios puede poner personas delante de ti para abrir puertas. Personas que tú no conoces, tal vez personas no creyentes, pero Dios tiene toda la autoridad. Y entiéndase que esto puede ser en cualquiera de las áreas de la vida, financiera, en la salud. Dios puede usar los médicos, Dios puede usar personas, familias, parientes, desconocidos para bendecir a su pueblo para que nosotros veamos su soberanía y su poder que está a nuestro favor. Apocalipsis capítulo 3, verso 7 dice, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y el que cierra y ninguno abre. Es decir, Jesús tiene el control, Jesucristo tiene el control para abrir y nadie cerrar. Y también para cerrar y nadie abrir. Y Dios puede usar a alguna persona en este sentido. El principio espiritual que nos deja esta porción es que Dios tiene la autoridad para usar a quien Él quiera para cumplir su propósito. Incluso a no creyentes, a paganos. Dios puede usarlo en virtud del beneficio que quiera dar a sus hijos. Proverbios capítulo 21, verso 1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. Y a todo el que él quiere, lo inclina. Muchas veces nosotros pecamos de no tener fe en que Dios tiene el control sobre los gobernantes no cristianos, sobre los gobernantes impíos, que de algún modo casi todos están en ese sentido, pero es importante que nosotros tengamos esa fe que Dios tiene el control y que tiene el corazón del rey, de la autoridad en su mano. Daniel capítulo 2, verso 21 dice, Él muda los tiempos y las edades. Él quita reyes y pone reyes. Dios es el que tiene el control de las autoridades. Nosotros tenemos que seguir confiando, confiar en los líderes incluso seculares, orar por ellos, pedirle a Dios que esté cambiando los caminos, que esté obrando el Señor, que nosotros lo podamos creer. Incluso baja un poquito más la categoría de las autoridades, el jefe, el vecino, la persona que estás esperando una respuesta de parte del Señor para alguna gestión en cualquier área de tu vida. Dios tiene la autoridad sobre esa persona, aunque no sea cristiana, porque Él tiene el control de todo ser humano. Sí, Primera Timoteo capítulo 2, verso 2. Dice Pablo que oremos por los reyes y por todos los que están en eminencia, por los líderes, las autoridades, y para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Nos toca como iglesia orar, orar y orar por los líderes, los gobernantes, los mandatarios, los jefes. Dios tiene autoridad sobre ellos. Dios está sobre ellos. Dios da la libertad. Dios da
la libertad. Isaías 45, versos 2 y 3 dice, y yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré las puertas de bronce, los cerrojos de hierro, haré pedazos y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Y está hablando Dios, hablando para que la nación de Israel pudiera estar obrando, es decir, recibiendo de parte de él este mensaje, pero recuerde, está hablándole a Ciro, está hablándole a Ciro a beneficio para el pueblo de Dios. Dice, yo iré delante de ti, delante de Ciro, enderezaré lugares torcidos. Y entiéndase que Ciro está cumpliendo el plan de Dios para beneficio del pueblo de Dios. Así que hay personas que Dios está poniendo o va a poner delante de ti que va a enderezar los lugares torcidos, que tú los ves torcidos hoy, que los vemos tal vez en dificultades. Dios puede poner personas para enderezar los lugares torcidos y va a quebrantar las puertas de bronce. Esas puertas que tú dices, no sea, no consigo, no voy a poder, cualquier gestión, sea emocional, sea de migración, sea de salud, no voy a poder, no conozco a nadie. Dios tiene personas que puede abrir puertas que están cerradas. Cerrojo de hierro, haré pedazos. Wow, vas a ver puertas que se abren así. Y verás la mano de Dios obrando. Y te daré de los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Uno, tesoros escondidos, recursos que no esperas, recursos guardados, recursos tal vez olvidados. Cuando pensamos en tesoros escondidos, viene y muchos tipos de imágenes a tu vida, pero de algún modo es esto, recursos que no te imaginan que estaban listos para ti. Dios los tiene. Y dice aquí, y los secretos muy guardados. Y Jeremías capítulo 33, verso 3 dice, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios demanda de nosotros confianza, paz, que estemos en su presencia, confiando en su soberanía. Él lo puede, no lo ayudemos. Él es el soberano y él va a revelar secretos muy guardados para que sepas, wow, para que sepas, y está hablando la Ciro para beneficio de Israel, para que sepas que yo soy, esa palabra interesante, yo soy Jehová, que quiere decir Dios que te salva, el Dios de Israel, el Dios de Israel, que te pongo nombre, es decir, que te creé, que te doy el propósito de tu existencia. Cuando la frase que te pongo nombre quiere decir declaro el para qué fuiste creado. Dios nos puso en este mundo, nos puso nombre porque tiene un propósito con tu vida y con mi vida. Dios quiebra toda oposición. Dios abre puertas que tú no vas a poder abrir y no hay obstáculo que lo pueda detener. Éxodo 14:14 dice, y Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Dios va a pelear por ti y tú estarás tranquilo. No te desesperes, no ayudes a Dios, no pelees tú. Deja que Dios pelee por ti. Apocalipsis capítulo 3, verso 7 dice, y el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Confiemos que Dios abrirá las puertas y va a dar soluciones en medio de las dificultades y los obstáculos que vienen, que vendrán, que puedas que estés. Dios tiene el poder para cambiarlo todo. Y eso es una gran verdad. Cuando conocemos la verdad de la soberanía de Dios y del control supremo de Dios, soberano del Señor sobre personas y cosas y acontecimientos, podemos gozar la libertad que Dios quiere dar. Cuando estamos hablando de libertad es que nos sentimos plenos de disfrutar todo lo que Dios ha puesto para nuestras vidas. En ocasiones no creemos lo que Dios tiene para ti y para mí. En ocasiones nos creemos que no somos merecedores de las bendiciones que vienen por ser hijos de Dios. Quiero decirte, tú y yo somos hijos de Dios y Dios tiene muchas cosas buenas para tu vida y para mi vida. Vienen como también añadidura, todo incluido en los beneficios de la redención por arrepentirte y tener a Cristo como tu Salvador.
Dice Juan capítulo 8, verso 32, lo dice mejor que todo lo que yo pueda explicar. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. La libertad de buenos pensamientos, libertad de buenas expresiones, libertad de gozar de los beneficios que Dios tiene para ti en todos los sentidos. Dios da el poder para que el mundo le conozca. Y de nuevo, recibe los beneficios de Dios, abre Dios puertas que tú no puedes abrir ni te imaginabas cómo, da Dios recursos para ti, Dios te permite ver, Dios te permite recibir, Dios te va a dar la sanidad, Dios te da la alegría, la persona que estabas esperando, el trabajo que querías, el estudio. Dios abre una puerta que tú no podías hacer para que puedas conocerlo, pero también para que otros conozcan tu historia. El quinto evangelio, tu vida transformada y bendecida por el evangelio de Cristo, ahora viviendo el propósito divino. La soberanía de Dios está a tu disposición para que veas y puedas ver, el mundo pueda ver al Dios que tú adoras. La razón del poder que Dios otorga es para que el mundo conozca el reino del Señor. Isaías 45, versos 5 y 6 dice, yo soy Jehová, ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste para que sepas desde el nacimiento del sol y hasta que se pone, no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo. Hay un grupo de mal llamados creyentes que usan este texto para alejar a las personas del Dios verdadero, del Dios trino, del Dios maravilloso. Pero qué interesante que aquí lo que podemos aprender, reflexionar, recordar e incorporar a nuestras vidas, sea cual sea el nivel espiritual donde tú estés en el proceso de discipulado. Dios quiere que tú incorpores el concepto de que la soberanía del Señor está a tu disposición, de que no hay otro Dios. No hay otro Dios, hay un solo Dios. Y la clave es que tú y yo tenemos que irlo conociendo cada día más y solo es a través de Jesucristo. Así que cuando vemos su poder es para que nosotros podamos conocerle más. Pero cuando su poder actúa en tu vida y en mi vida, en virtud de la obra de Cristo Redentora, entonces nosotros podemos mostrarle al mundo el poder del Señor. No hay Dios fuera de el Señor, desde el nacimiento del sol y hasta que se pone. No hay Dios como el Señor. El propósito de Dios es mover la historia para que las personas, la familia, todas las personas que están a tu alrededor vean su poder, su soberanía, su amor, su propósito y que puedan ser salvos y también poderse incorporar al pueblo de Dios, ser pueblo de Dios, familia de Dios. Deuteronomio capítulo 4, verso 35. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Y esto se le está diciendo a Israel para que como nación pudiera testificar y como lo hacen hasta hoy. Tristemente algunos todavía no confiesan a Cristo, pero todos confiesan que Jehová es el Señor, que Dios es un solo Dios. Ellos fueron sanados de la idolatría. Eh, eh, Fueron sanados de la religiosidad, bueno, de la idolatría específicamente, quiero anotar eso. Filipenses capítulo 2, verso 10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Qué lindo. La persona del Hijo fue enviado para que podamos conocer al Dios Trino, al Padre Celestial, al Espíritu de Dios que mora en la vida de la iglesia. Así que el propósito y el poder de Dios, la soberanía de Dios se manifiesta en tu vida y en el mundo para que nosotros podamos hoy testificar y humillarnos delante de Él. ¿Por qué? Porque al final de los tiempos, cuando Cristo venga, toda lengua confiese y toda rodilla se va a doblar y dirá, Jesucristo es el Señor. Hechos capítulo 1, verso 8. Por eso dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra.
El poder del Espíritu Santo no vino sobre la iglesia, sobre tu vida y sobre mi vida para ningún espectáculo, para darle gloria a ningún hombre, para hacer ministerio y que esto pueda ser como fama o famoso a alguien. No, el poder de Dios sí vino sobre la iglesia para que la gente pueda ver el poder de Dios y pueda conocer a Jesucristo y puedan conocer el reino de Dios y gozar de los beneficios de estar en el propósito de Dios del cual Él ha marcado para todo ser humano desde antes de la fundación del mundo. Nuestro mensaje debe ser claro y con evidencias del poder de Dios. Hay un solo Dios verdadero y su poder manifestado para que todas las naciones le conozcan. Por eso Él nos mandó a ser discípulos a todas las naciones. La soberanía de Dios es para salvación. ¿Por qué Dios tiene el control de todo? Bueno, es el ser supremo, no hay nadie sobre Él. Él creó todas las cosas que son creadas, que han sido creadas por Él, subsisten por Él y para la gloria de Él, para que podamos conocerle. Todas las cosas son de Él. Isaías 45, voy a leer algunas porciones, versos 12, 18, 22, dice, yo hice la tierra, yo creé sobre ella al hombre. La tierra y el hombre son del Señor. Yo soy Jehová y no hay otro. Verso 18, verso 22. Mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra, todos los seres humanos, porque yo soy Dios y no hay más. Hubo una discusión entre unos científicos y Dios, o una conversación, y los científicos le dijeron, pues ya podemos hacer seres humanos, podemos clonar, podemos ponerle inteligencia artificial, y estos científicos quisieron retar al Señor. Esto es una ilustración, no fue algo real, por supuesto, pero nos da una enseñanza. Bueno, fueron a la competencia con Dios, al reto con Dios, al challenge con Dios, y le dijeron, pues vamos a crear un hombre. Y Dios le dijo, adelante. Y cuando se inclinaron para tomar tierra o para tomar recursos de la tierra, Dios le dijo, un momento, para crear el hombre de ustedes deben usar otra tierra u otros recursos porque esta tierra la creé yo. Así que crean al hombre que ustedes van a crear con la tierra de ustedes porque esta tierra es mía. El chiste nos enseña que todo este planeta, toda la creación es propiedad y es creación del Señor. Está para la gloria de Dios, para que podamos decir, por eso el salmista, los profetas, vemos muchas veces como dicen, Dios que creó los cielos y la tierra. Yo haré esto, Dios que creó los cielos y la tierra, el que creó las lumbreras, el que creó todo, el que tiene control sobre los mares, todo para mostrarnos el poder soberano del Señor. Por eso dice, yo hice la tierra, verso 12, y creé al hombre en ella. El hombre, la mujer son creados por Dios para la gloria de su nombre. Yo hice, dice el Señor, yo soy el creador. Mírame, dice el Señor, lo podemos ver. Los cielos cuentan la gloria del Señor. Y esto es para que, de nuevo, el poder de Él se manifiesta para que podamos ver su gloria. Romanos capítulo 1 lo dice, que su poder y todo lo vemos por las cosas creadas para salvación de mucha gente. La salvación no es exclusiva para Israel, no es exclusiva para algunos, la salvación es para todos. Por eso él manifiesta un texto que se ha quedado clásico, yo creo que está inspirado y también se ha repetido, se ha hecho como un emblema para la fe. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, no a algunos en el mundo, sino al mundo, amó a todos los seres humanos, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel, hay tristemente personas con teologías extremas que dicen que Dios va a salvar a algunos. Sí, sí, sé que Dios va a salvar a algunos, pero Él no escogió, seleccionó personas como que tú a salvación, tú para perdición. No, aunque lo sabe todo, Dios quiere la salvación para todos.
que proclamemos su gloria para salvación de todos. Por eso Él pone a nuestra disposición su soberanía y quiere usar aún personas de todo tipo para que su poder se manifieste para beneficio del pueblo del Señor. Por eso Juan pudo escribir Apocalipsis capítulo 7, verso 9. Dice que vi una gran multitud que no se podía contar de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas y en medio del trono que alababan al Señor. Vamos a estar de todas las naciones. Por eso el Señor nos mandó en la gran comisión a ser discípulos a todas las naciones. Qué bueno que tenemos ya 14 naciones en nuestra iglesia. Vamos a seguir alcanzando a otros y vamos a seguir alcanzando a nuestros coterráneos, a nuestra gente, para que puedan ser salvos y puedan alcanzar la bendición de la soberanía de Dios para la gloria de su nombre. Dios es el Dios de la historia. Yo lo creo así. No existe la historia de la humanidad y Dios. No, no. Dios es el Dios de la historia de la humanidad. En la prerrogativa, el principio, en el axioma de que Dios es el creador, el ser humano se mueve en este mundo bajo y en el plan de Dios. De nuevo, creyentes y no creyentes. Todo para que muchos puedan conocerle. Dios es quien revela sus actos poderosos en la historia. Incluso mi forma de explicar es esta. Cuando vemos obras de arte, canciones, músicos, todo tipo de expresión científica, cultural, todo tipo de arte, ha sido la gracia de Dios dando dones a los hombres. Todo lo que se descubre es por la gracia del Señor. Todo átomo, toda materia, todo lo que se pueda lograr en este mundo ha sido la gracia de Dios dada a los hombres para que podamos conocerle a Él cada día más. Isaías 45:7 dice, yo formo la luz y creo las tinieblas. Verso 13 dice, yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Dios tiene el control de todo, de cada átomo de nuevo en este mundo. Él formó, Él creó, Él endereza, Él arregla, Él redime, Él da propósito a toda la humanidad, a todo ente. Voy a usar la palabra ente porque puede incluir ahí todo tipo de materia, animales, personas, cosas, todo ente. Dios tiene el control sobre él y es de él. A los actos históricos de la humanidad revelan a Dios, su carácter, su misericordia, su gracia. Algunos dicen, ¿por qué Dios permitió? Bueno, aunque Dios tiene el control de todo, ha dado al hombre la oportunidad de ser obediente a Él. ¿Por qué? Porque todos daremos cuenta a Dios en el día del juicio por lo que no hicimos correctamente y por lo que dejamos de hacer. Así que su poder y su fidelidad están a nuestra disposición. Salmo 103, verso 7 dice, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Qué lindo el Dios soberano, el que no tiene que rendirle cuenta a nadie. Habló con Moisés y yo creo que fueron esos 40 días y 40 noches. Yo pienso que Dios le abrió una pantalla a Moisés y le enseñó la creación, la historia de todo lo que sucedió con Abraham, tantas cosas que son muy, muy antiguas, que solamente la revelación de Dios, porque no, Moisés no estuvo en la creación, Moisés no conoció personalmente a Abraham. Había muchas cosas que Moisés escribió que solo Dios, dictándole, hablándole, mostrándole, pudo reconocer. Y ahora toma sentido este texto del Salmo. Sus caminos, su historia, notificó a Moisés. Moisés escribe ahí. Y Moisés tuvo la bendición de recibir la revelación, y me encanta esa palabra, revelación progresiva de Dios. Y así termina la Biblia, con un libro de revelación. Apocalipsis quiere decir revelación, no quiere decir problemas ni catástrofe, quiere decir revelación. Así que también se los reveló a los hijos de Israel sus obras, la historia.
y todos sabemos, y no es oculto, y Google nos puede ayudar, el 80% de los descubrimientos científicos del siglo XX y de otros siglos, muchos científicos son judíos. Dios usó a la nación de Israel y está usando a la nación de Israel incluso hoy para dar a conocer al mundo sus obras, reconocer y estar siempre teniendo en cuenta que Dios tiene el control de la historia, trae gloria a su nombre. Todos reconocerán el señorío de Jesucristo. El testimonio final, toda rodilla se doblará. Así lo cuenta el profeta, lo dice también Filipenses por el apóstol Pablo, pero dice Isaías 45, 23 y 24, por mí mismo hice juramento, dijo el Señor. No juré por ningún hombre, juré por mí mismo, dice el Señor, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, y se dirá de mí, ciertamente Jehová está la justicia y la fuerza. Esta es una paráfrasis de lo que Pablo usó en Filipenses capítulo 2. Toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el amo y señor del mundo y del universo. El juramento, las rodillas dobladas, la justicia de Dios, todo es muestra de la soberanía de Dios a disposición del pueblo de Él, usando a quien Él quiera para la gloria y testimonio de su nombre. La humanidad va a reconocer, hoy reconocemos, ¿verdad? Por la inspiración y el redarguir del Espíritu Santo, voluntariamente hemos venido a reconocer la justicia del Señor, pero toda lengua confesará que Él es el Señor. Romanos capítulo 14, verso 11 dice, vivo yo, dijo el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla. Pablo lo tenía claro y lo escribe a varias iglesias recordando que es muy importante que nos humillemos delante del Señor, porque el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Incluso a Dios, a los siervos de Dios, estar contra la iglesia, contra los siervos de Dios, trae problemas porque tiene que ver con el reino de Dios y su justicia. Vivamos y proclamemos la verdad de Dios hoy para que otros se sometan voluntariamente a Cristo. Tú y yo tenemos que hablar del reino de Dios, de la soberanía de Dios que usa a quien Él quiere para mostrar su poder. Alguien fue a África, a una iglesia en el campo, allí donde no hay edificios grandes, y en una casa de campo con el techo de yaguas y maderas, de árboles, la iglesia alabando con gran alegría al Señor. Este hombre que estaba visitando, los que venía de un país con muchos recursos y edificios y grandes templos y demás, quedó perplejo al ver la confianza y el modo que ellos alababan al Señor. Se acerca al pastor, le dice, ¿qué alegría ustedes tienen? No tienen un templo bonito, no tienen ayuda de ningún lugar y tienen una alegría, están alabando al Señor con mucha autoridad y sabiendo que Dios está en medio de ustedes. El pastor le dijo algo interesante. Alabamos al Dios soberano, a nuestro Rey, al Dios de los cielos, porque Él gobierna sobre los reyes, Él gobierna sobre nuestras vidas, Él tiene el control de todas las cosas. Dios es el soberano de la historia, de tu vida y de mi vida. Dios tiene el control de todos. De nuevo, puede usar a quien Él quiere, como a Ciro, para traer bendición para la iglesia, para el pueblo de Dios, para toda aquella persona que está buscando de Dios. Dios puede usar a aquel que menos te imaginas para traer bendición para tu vida, para abrir puertas que estaban cerradas, para dar la bendición que Él quiera. Él puede usar tu vida de una manera especial, quiere usar tu vida de una manera especial, quiere que tú proclames su gloria, su poder, su soberanía y que muchas personas puedan conocerle. La iglesia, tú y yo, tenemos que vivir bajo la visión global de alcanzar a otras naciones. Ciro trajo bendición para Israel, hubo libertad para Israel, salieron de la cautividad, regresaron a su tierra, regresaron al propósito de Dios. Mira,
sea el lugar donde Dios te ponga, sea lo que Dios esté haciendo hoy en tu vida, recuerda, es para que otros puedan conocer la gloria del Señor, para que puedan a conocer a Jesucristo, el único y suficiente Salvador. Amén. Que el Señor nos bendiga, es mi deseo y oración.